Hola a todos de nuevo, bienvenidos a este video y hoy les quiero compartir un poco nuevamente acerca de mi historia del despertar espiritual y cómo fue que yo empecé a darme cuenta de mi verdadera esencia o empezar ese proceso de remembranza, el proceso de recordar quién soy realmente y qué fueron las cosas que empecé a aplicar o qué fueron las cosas que empecé a experimentar luego de hacerme ciertas preguntas y empezar ciertas prácticas o hábitos diferentes. Esto del despertar espiritual me llegó en el 2013 más o menos, cuando yo estaba estudiando en la universidad. Yo me gradué de bachiller en el 2010 de un colegio muy cerca que queda aquí en mi casa. Luego de eso, pues yo tenía la idea de la mayoría de los jóvenes en esa edad, ¿cierto? Como que tengo que seguir estudiando porque este es el patrón y el camino hacia el éxito. Toda mi familia me ha dicho que tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar, tienes que ser alguien en la vida y tienes que conseguir un cartón y un grado para que la sociedad te acepte y tú puedas vivir financieramente cómodo. Y yo tenía las mismas historias que muchas personas probablemente a esa edad, 16, 18, 19 años, tienen. Y no estoy diciendo que estudiar en la universidad sea algo malo, pero nuestros papás crecieron en un mundo en donde la universidad era realmente una gran oportunidad. Si tú te fijas ahorita, la universidad está sobrevalorada porque muchas personas están estudiando. Hace muchos años las personas que estudiaban eran muy contadas y por lo tanto tenían, digamos, que muchas más oportunidades. Pero si tú vas a ver ahorita una universidad, hay miles de personas que están estudiando lo mismo, sino millones de personas en todo el país. Entonces, ya no estás tan, ya no eres tan especial como hace 20, 30 años o hace más, porque todo el mundo está teniendo el mismo patrón, el mismo objetivo. Entonces, cuando van a elegir, básicamente eligen personas que todas están pensando lo mismo. Entonces, es mucho más difícil que tú puedas ser exitoso estudiando en una universidad. Sin embargo, carreras como arquitectura, derecho, medicina, todas estas necesitan que tú pases por la educación formal, pero eso es otro tema. La idea es que la universidad no me asegura, y no te asegura, a nadie le asegura, el hecho de que vaya a ser exitoso y vaya a estar cómodo, pero yo en ese momento tenía esa idea, así que salí del colegio y me puse a mirar qué era lo que yo tenía que estudiar o qué era lo que yo quería estudiar. Eso era lo único que tenía claro. No quiero estudiar solamente por el hecho de que esta carrera me va a dar dinero. Voy a estudiar porque me gusta, me apasiona algo. ¿Y qué era lo que me apasionaba en ese momento, antes de salir y cuando me salí, todavía me apasiona? Es la música. Yo soy baterista. Entonces, cuando salí del colegio, lo único que dije, voy a estudiar algo que me gusta. Y bueno, voy a tratar de encontrar la manera de cómo generar un trabajo o un empleo o cómo vivir de la música. Y tú sabes que la música en muchos países es considerada como tabú. La música no te va a dar dinero, te vas a quedar debajo de un puente. Pero aún así, a pesar de todo eso, dije, voy a estudiar música porque no estoy estudiando por el dinero, sino porque realmente me gusta. Así que estudié música, entré a una universidad aquí en Bogotá y ese era mi plan, ¿no? Como que seguir estudiando, terminar esa carrera y poder dedicarme a la música y ser exitoso y famoso y tener mucho dinero tocando, ¿no? Pero luego la vida da muchas vueltas y lo único que me di cuenta durante todo ese proceso, bueno, no lo único porque fueron varias cosas, es decir, ese tiempo nunca fue perdido. Ese tiempo me enseñó muchas cosas, todas esas experiencias que experimenté, valga la redundancia, en la universidad, me estaban formando mi carácter sin yo darme cuenta, porque en ese momento todavía no estaba consciente espiritualmente. Es decir, Diego Oquendo pensaba que era la mente y se creía totalmente un cuerpo. Entonces, cuando uno vive de esa manera, uno piensa que es la víctima de las circunstancias externas, que el mundo está en tu contra, que tienes que hacer todo lo posible para que tú seas el que haga las cosas y siempre estás con esa actitud de control. Luego de ahí me di cuenta de que, a pesar de que estaba haciendo algo que me gustaba, que era estudiar música, me di cuenta de que, o más bien sentía, una sensación dentro de mí, en todo mi corazón, como en el pecho, de como, Diego, esto no es lo tuyo, parece que estás siguiendo el plan que te han dicho y estás haciendo lo correcto, pero aún así no te sientes cómodo con lo que tú estás haciendo y con tu vida en este momento. Así que una vez, y esto lo he contado varias veces, sino que pues siento que a veces tengo que contarlo más porque muchas personas me ven hablando y dicen, bueno, pero este man ¿qué? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué viene a hablar de todo esto y viene a decir como si fuera
ya el sabio. Yo no soy ningún sabio, solamente que he experimentado muchas cosas que probablemente personas no experimentan después de cierta edad. Yo las experimenté cuando era muy joven. Entonces, cuando yo sentía que esto no era para mí, muchos días pasé como ignorando esa sensación, pero una vez venía de la universidad hacia mi casa y en el transporte público decidí finalmente tomar la decisión de salirme. Pues porque mi mamá ya me veía como un poco desmotivado, a pesar de que estaba haciendo lo que me gustaba, me veía desmotivado y como perdido y confundido. Y era literalmente por eso, porque estaba haciendo algo que mi alma sabía que no era lo que yo tenía que hacer al final. Así que esa vez volví, mi mamá me recogió en la camioneta y le dije, mami, me voy a salir de la universidad. Entonces ella dijo, ah, ok, genial. Yo pensé que le iba a tomar súper mal, porque muchas mamás les dices eso, o un papá les dice, papi, mami, me voy a salir de la universidad. ¿Cómo se le ocurre? Pero le hemos pagado todo, entonces usted va a ser un vago y no va a tener dinero y cómo así que no te vas a graduar, que no sé qué. Esa es la creencia de la mayoría de las personas. Pero mi mamá me apoyó y finalmente hicimos todo lo que teníamos que hacer para cancelar los papeles de la universidad, pero luego de eso yo seguía teniendo la, la creencia de que pues yo tengo que seguir estudiando porque cómo voy a vivir en esta vida, en este sistema donde te piden un cartón para tener un empleo y tener dinero. Entonces dije, bueno, voy a volver a estudiar, pero en ese momento em, estaba también, digamos que cada vez, o sea, todo me estaba formando mi carácter sin yo darme cuenta, pero todavía tenía las creencias y los paradigmas y las creencias del colectivo, ¿no? Como que tienes que estudiar y eso, entonces decidí volver a estudiar, pero esta vez no sabía qué era lo que tenía que estudiar o qué era lo que quería estudiar. Lo único que sabía era que quería que fuera algo como creativo, que tuviera que ver con las manos, con creación, y lo único que se me vino a la mente fue la arquitectura. Entonces volví a entrar a la universidad en arquitectura, en música llegué hasta séptimo semestre y en arquitectura también llegué hasta séptimo semestre. Todas esas experiencias me formaron y durante todo ese proceso de arquitectura fue cuando tuve mi despertar espiritual. Porque al mismo tiempo en que estaba estudiando arquitectura, empecé a entrar al gimnasio porque eso fue lo único que me ayudó o fue lo que utilicé para ayudarme en o sea, como soltar una ruptura porque también tenía una novia cuando estaba como en música, ¿cierto? Que eso fue desde el 2010 hasta el 2013, 14 más o menos, en donde ya habíamos durado como 4 años y terminamos y eso me dio muy duro, entré en depresión, sentí que mi vida se fue porque yo pensaba que mi vida era ella, sin darme cuenta de que tenía ese patrón de autocomplacencia con ella y siempre como enfocado en ella, sin amarme a mí primero. Entonces lo que me ayudó a superar esa ruptura fue entrenar en el gimnasio y darme cuenta de que, bueno, tengo que dedicarme a mí primero. Y al mismo tiempo estaba estudiando en arquitectura. Así que luego de eso, también me di cuenta de que arquitectura no era lo mío y que ya era momento de salir. Entonces mi mamá otra vez le dije, mami, me va a salir, pero esta vez mi mamá dijo como, ¿cómo así? ¿Pero qué va a hacer usted? Que no sé qué, tal, tal, tal. Y esa ruptura y el gimnasio y decidir salirme de arquitectura fue lo que me llevó a mi despertar espiritual, lo que llama Fernando Malcón como un rayo despendejador. Y ese rayo despendejador fue que yo estaba entrenando en el gimnasio, ¿no? Y también tocaba música a veces, o sea, con mi primo grabábamos canciones y grabábamos canciones en el estudio que él tiene en el cuarto. Y una vez estábamos tocando y yo sentí pues como un jalón en el cuello porque esa vez no había calentado. Si tú eres músico, sabes que necesitas calentar tus tendones, tus herramientas que son tus dedos, si tocas guitarra, tus muñecas, tus brazos, tu cuello. Necesitas calentar tu instrumento antes de tocar el instrumento externo. Y yo no hice eso esa vez, me puse a tocar una canción muy rápida, súper exigente y sentí como un jalón en el cuello, como un tendón recogiéndose y yo me asusté en ese momento y dije, yo no puedo tocar, ya no puedo tocar, Sebas. Estoy inmóvil. Si yo me muevo así, me duele. Entonces esa vez me asusté tanto que dejé de tocar y me quedé así sí, como si tuviera un cuello ortopédico sin tenerlo. Y luego de eso al otro día amanecí mejor, sentí que no tenían dolor, así que fui al gimnasio y seguí entrenando y lo empeoré y lo empeoré y lo empeoré sin darme cuenta hasta el punto de llegar a que ese tendón era inservible, no podía literalmente levantar el brazo de esta manera. Así que eso fue
lo que me hizo empezar a cuestionarme un montón de cosas. Sentía que mi vida dependía del gimnasio y cómo me veían los demás. Entonces, cuando pude aceptar el hecho de que mi vida era un total sufrimiento y que no sabía cómo manejar mi vida, empecé a pedir ayuda. Porque yo nunca era una de las personas religiosas ni espirituales, yo no creía en Dios, nada de eso, pero todos estos sufrimientos que se acumularon en ese rayo despendejador me hicieron buscar esa ayuda. Básicamente, lo que llegó fue la sincronicidad de ese video que les he contado en varias ocasiones. Ese video que me contó o que me mostró que la meditación no era tan difícil como yo pensaba. Me hizo cambiar mi percepción acerca de la meditación y me di cuenta de la relación de la respiración con nuestra mente. Y después de eso me puse a practicar. La primera vez que practiqué eso fue una vez en un transporte público, como un viaje de 40 minutos. Me puse a meditar y medité 40 minutos la primera vez sin darme cuenta. Empezar a observar mi mente, empezar a observar mis conceptos, todos los patrones y movimientos de la mente. Esto me hizo sentir súper extraño porque cuando tú haces eso, que la mayoría de las personas no están acostumbradas a hacer eso, tú te sales de un momento de tu personalidad, de tu ego. Te sales y te das cuenta de que hay algo mucho más profundo después de todo lo que tú creas que tú eras, la mente, los conceptos, las ideas, estas opiniones, las creencias, lo que haces, lo que tienes, cómo te ve en tu cuerpo, ¿cierto? Y eso me empezó a hacerme interesar en todas estas cosas. Menos mal tenía a mi tío porque mi tío tenía muchas cosas sobre la espiritualidad y menos mal tenía esta fuente de información ahí. Entonces yo le conté lo que me ha pasado y él me pasó un libro y ahí empezó todo. Empecé a practicar la meditación mindfulness, que es basada en la respiración consciente. Y empecé a darme cuenta de que todos estos libros que él me prestaba me decían, tu verdadero ser, tu verdadero yo, está detrás de todo lo que tú crees que eres. Y una de las cosas, uno de los primeros libros o una de las primeras filosofías que entraron en mi conciencia fue el taoísmo. Lao Tse, que fue supuestamente el fundador del taoísmo, a través del libro del Tao Te Ching. Y en el Tao Te Ching decía, remueve el adoctrinamiento y no habrán preocupaciones. Todos nosotros estamos adoctrinados, todos nosotros nos han hipnotizado, nos han llevado a pensar de ciertas maneras que tenemos que trabajar, que luego trabajar tenemos que llegar a la casa a ver televisión, que tenemos que esperar hasta el fin de semana para emborracharnos, para ver una película. Todas estas cosas son el adoctrinamiento y yo me di cuenta de que yo había sido víctima de eso. Pero empecé a practicar la meditación todos los días, muy religiosamente, sin distorsionar lo que significa realmente la palabra religión, sino que me puse a practicar esto, incluso cuando mi mente no se calmaba y pensaba que mi mente era muy ruidosa. A medida que practicaba, empezaba a darme cuenta de que mi mente se volvía mucho más calmada y empezaba a sentir una paz, empezaba a sentir dicha, sin ningún motivo aparente, solamente empezaba a sentirlo y veía que mi vida y la relación que tenía con mi vida cambiaba totalmente en todos los aspectos, mis relaciones, las cosas que hacía, las cosas que pensaba, incluso hasta el dinero, mi salud, mi cuerpo empezó a cambiar. Todo esto empezó a cambiar, ¿saben por qué? Porque empecé a observar lo que se había mantenido inconsciente durante toda mi vida hasta ese momento. Y muchas personas viven y mueren así, sin darse cuenta de que ellos no son la mente ni el cuerpo. Porque estaba viendo un documental o una conferencia de Robert Adams, te lo recomiendo. Robert Adams, hay varios videos en YouTube, creo que en español. Y él decía que real, la palabra real significa, según el diccionario, real significa que no cambia. Entonces cuando alguien me dice, no, pero es que yo soy la voz que piensa, pero la voz que piensa cambia. Siempre tiene pensamientos diferentes, pensamientos negativos, positivos, alegres, tristes. Y otra persona dice, pero es que yo soy el cuerpo, pero el cuerpo también cambia. Yo era un bebé, ahora soy una persona adulta y voy a seguir creciendo. Entonces, eso cambia, por lo tanto no puede ser real. Tú no eres el cuerpo ni la mente, pero muchas personas nunca se dan cuenta de eso porque digamos, no están preparados para recibir esta información y no se trata de como tú eres mejor y yo soy peor porque ya ahora sí estoy preparado, sino que probablemente la vida de esas personas no sea el momento aún de darse cuenta de eso. Pero si tú te has dado cuenta de que tú no eres eso y empiezas a practicar ciertas disciplinas que te llevan a entender quién eres realmente, empiezas a soltar muchas cosas. Empiezas a soltar esa idea que tienes de tú mismo. Empiezas a darte cuenta de que hay una alegría, una dicha, un gozo, una paz dentro de ti
que nunca habías experimentado porque siempre habías vivido preocupándote por el futuro, preocupándote por el pasado o arrepintiéndote por el pasado y nunca viviendo en el momento y darte cuenta de que todo lo que tú eres en este momento ha sido un constructo mental que es lo que llamamos ego. Mente y ego son sinónimos, son sinónimos. Entonces esa mente durante años ha sido manejada y manipulada por muchas personas excepto tú, porque tú has mantenido tu conciencia dormida, es decir, has pasado muchos de tus años, o yo, eso fue lo que yo pasé por lo menos, desde mi opinión, ¿no? Como pasé muchos de mis años siendo inconsciente. Cuando empecé a darme cuenta de eso, empecé a sentir un montón de cosas. Te voy a dejar aquí un video sobre la noche oscura del alma porque probablemente hayas pasado por eso o estés pasando por eso en este momento. Pero lo que empecé a dejar, y es lo que te quiero contar, es que cuando uno empieza a practicar y darse cuenta de quién es realmente, estas compulsiones acerca de preocuparse por el pasado, estar arrepintiéndose por estar preocupándose por el futuro y estar arrepintiéndose por el pasado, empiezan a debilitarse porque te das cuenta de que lo que necesitas hacer es matar el ego. Yo sé que muchas personas dicen, no, no lo puedes matar el ego. Sí, de cierta manera no lo puedes matar porque esa es la parte física de ti. Es como, es la manera de que tú tienes para experimentarte como un individuo físico en un mundo físico, en un vehículo físico. Pero el ego puede matarse de cierta manera. Y eso es volviendo a vivir en el presente. Uno de los primeros libros que también leí fue El poder de la hora, que decía el primer capítulo, usted no es su mente, vivir en el ahora. El ego vive en el tiempo, preocupándose por el futuro, arrepintiéndose por el pasado, o incluso preocupándose por el pasado sabiendo que ya no lo puede cambiar. Vivir en el presente, eso también me sintonizó al presente, que era como una dimensión en mi vida que nunca había sentido hasta esos momentos. Como cuando empecé a sentirme en el presente y a vivir más en el presente, empecé a sentirme en paz. Y empecé a observar todos los mecanismos de mi mente, cómo mi mente saltaba de un pensamiento a otro, las historias que tenía en mi mente y empecé a no ponerles tanta atención y empecé a cambiar la historia que tenía en mi mente. Es decir, empecé a tomar la responsabilidad de cada pensamiento que yo tenía. Otra cosa que empecé a soltar fue como esa compulsión de estar buscando admiración de los demás o aprobación de los demás, como siempre viviendo por el qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí. Y todas estas cosas, como te digo, las logré yo desde mi experiencia a través de la meditación mindfulness diaria. Aprender a vivir en el presente, ¿cierto? Otra cosa que también puedes hacer para matar el ego es empezar a hacer preguntas, digamos que para muchas personas son filosóficas, como ¿quién soy yo realmente? Si yo no soy mi cuerpo y mi mente, porque todas estas cosas cambian, por lo tanto no son reales, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Mientras estás meditando, preguntándose esto, puede hacer que tu conciencia se expanda. Todo esto va a ayudarte a recordar quién eres realmente. Y cuando tú haces eso, tu vida empieza a dar o sea, tienes un color de vida totalmente diferente, porque como dice Tao Te Ching, remueve el adoctrinamiento y no habrán preocupaciones. Este estrés que sientes, esta preocupación que sientes, no es porque el mundo te esté haciendo así, es porque tú tienes un programa en tu mente que te ha hecho sentir así, es decir, te han adoctrinado a sentirte así, pero una vez te das cuenta de todos esos procesos mentales y empiezas a soltarlos conscientemente, empiezas a liberarte y empiezas a reconectar con lo que tú realmente eres, real, nunca cambia, que es la conciencia detrás de la mente. Por eso es importante trascender y transmutar el ego, y eso se logra, desde mi experiencia, observando la mente, observando cada patrón. Mientras tú observas la mente, empiezas a volverla más quieta y el ego empieza a perder poder, se debilita. Es decir, la parte más esencial y primordial de ti empieza a jugar ahora la vida. Empiezas a expresar lo que tú realmente eres siendo un vehículo físico temporalmente. Muchas personas nunca se dan cuenta de eso y solamente se creen que son un nombre, son una edad, son donde viven, son lo que tienen, son un cuerpo, son estos pensamientos, son estas preocupaciones, estos pensamientos negativos. Yo soy eso. Pero no eres eso. Tú eres, o sea, tú eres a lo que le está sucediendo todas esas cosas. Cuando tú empiezas a observar esas cosas, te das cuenta de que están esas cosas, pero estás tú observándolas. Y tú nunca cambias. Esas cosas siempre van a cambiar. Enfermedad, placer, dolor, alegría, pobreza, riqueza, prosperidad, abundancia, carencia. Todas estas cosas son experiencias que le pasan
a alguien que está experimentando que eres tú. Realmente la conciencia se informa, el alma, Dios, el yo superior, como quieras decirle, hay muchos nombres. Pero todas estas cosas, todas estas experiencias me llevaron hasta ese punto para empezar a observar mi mente. Obviamente los primeros días fueron súper incómodos, pero todo esto me ayudó a entender qué es lo que yo soy realmente. Yo soy eso. Luego de ahí empecé a investigar más libros, empecé a mirar otras formas de meditación, pero lo que tú empiezas a soltar es que ya no vives en el tiempo. Aprender a vivir más en el presente puede cambiar toda tu vida. Aprender a no identificarte con tu cuerpo ni tu mente también puede cambiar toda tu vida, y no significa que no hagas nada, sino que desde ese punto de conciencia todo lo que hagas va a ser mucho más beneficioso en cierto sentido para ti mismo. Ya no vas a estar dirigido por la lujuria, por la codicia y por las ganas de poder y acumular, sino más vas a estar motivado por nutrir lo que tú realmente eres. Así que con este video solamente te quiero decir es que yo no soy ningún maestro, yo no soy ningún profesor, no me gusta decir que soy un profesor. Lo único que soy, yo soy un buscador y he practicado muchas cosas que me han funcionado a tener una salud mental estable. Porque a todos nos van a pasar cosas fuertes, a todos nos van a pasar cosas difíciles. Eso es la vida, no podemos liberarnos de eso. Esa es la oscuridad de Maya. Para eso estamos aquí, para experimentar obstáculos. Pero lo que yo he practicado me ha servido bastante, ¿cierto? Entonces, como no tengo ningún grado en nada, en ninguna cosa de la universidad, no tengo grados en nada. Sin embargo, me encanta aprender, he leído bastantes cosas y te digo otra vez, no lo digo como para presumir, sino como para decir también que la verdad nunca está en los libros, la verdad es digamos que la verdad que está en los libros, o esa información que está en los libros, es para que tú te motives en ir más hacia adentro. Ir más hacia adentro, porque cuando tú vas más hacia adentro de ti y de tu mente, el ego empieza a debilitarse y ya no eres manejado a través de él, sino que tú empiezas a manejar tu ego de manera consciente, es decir, espiritualizas a tu ego y lo usas a tu favor en lugar de que él te use y te traiga un montón de problemas y de tristeza, ¿cierto? El punto es ir más hacia adentro. Eso fue una de las primeras cosas que empecé a entender. La única salida es hacia adentro. ¿Cómo ir hacia adentro? Meditando, siguiendo tu respiración, viviendo más en el presente. Eso es lo que necesitamos hacer todos para empezar a recordar quiénes somos realmente. Así que si te ha servido este video, no olvides dejarme un like, me puedes seguir en las demás redes, todos los links van a estar debajo en la caja de descripción. Si necesitas algún tipo de ayuda, envíame un mensaje en Instagram, yo te puedo responder por ahí algún mensaje privado. Si también tienes sugerencias para otros videos o qué opinas acerca de todo esto que he dicho, por favor déjame un comentario porque me encanta leerte y también esto me da, digamos que un pie para poder expresar y expandir otros temas que probablemente no he expandido aún. No dudes en escribirme, no tengas miedo. Muchas veces dejamos, o pena, ¿no? Muchas veces dejamos que nuestra pena no nos deje de hacer cosas. Yo estoy dispuesto a simplemente, obviamente, a darte mi punto de vista. No es como yo te voy a solucionar la vida, al final cada uno es responsable de eso, pero yo te puedo dar una perspectiva diferente, ¿cierto? Entonces no olvides suscribirte al canal. Todos los días estoy subiendo videos, así que activa esas notificaciones y pon todas para que te avisen los videos que voy a estar subiendo todos los días. Si quieres trabajar conmigo, te dejo abajo el link para que agendes una sesión. Te deseo un hermoso día y muchas gracias por estar aquí. Nos veremos en el próximo video.